Ahora sí ya estoy grabando. Como les decía en la primera parte, la fórmula que mejor se describe el comportamiento de la fuerza sobre una partícula con carga Q que se mueve con velocidad V en presencia de un campo magnético V grande es este producto cruz que está aquí, QV cruz V, donde la magnitud es la magnitud de la carga, el valor absoluto de la carga, la magnitud de la velocidad, la magnitud del campo y el seno del ángulo. Fíjense bien que aquí solo se pone valor absoluto porque que sea protón o que sea neutrón, perdón, que sea protón o que sea electrón solamente determinan el sentido de la fuerza. Este es el ángulo entre los vectores. Normalmente se utiliza esta figura para indicar el sentido del campo. Si el campo estuviera perpendicular al plano de la computadora, o sea, al plano de la pantalla, del pizarrón, de la página, se localiza, digamos, se define el sentido, si es hacia afuera con una punta y si es hacia adentro con una cruz, en analogía a la flecha, ¿verdad? Uno ve a la flecha acercándose, ve la punta, y si ve la flecha alejándose, ve la cruz. Entonces es una forma de representarlo. La siguiente transparencia, entonces aquí vamos a dejar anunciado esto acá, porque antes de pasar al movimiento de las partículas cargadas, quiero ilustrarles una figura donde se ve mejor la relación vectorial entre estos tres vectores, entre la velocidad del campo y la fuerza. Miren que entonces la velocidad de la carga y el campo magnético forman un plano. Que ambos están a un ángulo teta y la fuerza va a estar perpendicular a ese plano. En el caso de una carga positiva, dada esta figura, es para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Rotan la velocidad sobre el campo. Al rotar la velocidad sobre el campo, ustedes pueden ver que es un sentido, es una rotación izquierda, es una rotación izquierda, o sea, levógira, y entonces va hacia arriba la rotación izquierda. Un tornillo que lo aflojo va para arriba. Eso es porque es un protón, pero si, un protón. Pero si fuera un electrón, bueno, la rotación siempre iría para arriba, pero el signo menos que tiene la carga haría que la fuerza fuera para abajo. O sea, contraria si la carga fuera un electrón. Y miren que en efecto, como en cualquier producto cruz, la fuerza queda perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo. Los que no tienen por qué ser perpendiculares son el campo y la velocidad, forman un ángulo teta. Pueden ser perpendiculares, pero no necesariamente. Lo importante es que, ¿verdad?, forman un ángulo teta. Miren que si la fuerza va en la dirección de la velocidad, el campo va en la dirección de la velocidad, entonces la fuerza es nula. No hay ninguna fuerza si el campo magnético se aplica en la dirección de la velocidad, porque el seno del ángulo cero es igual a 0. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí miren, el campo magnético va para aquí, para la derecha. Si rotamos el vector velocidad sobre el campo magnético, así, es una rotación dextrógira y el tornillo aprieta, o sea, el tornillo entra y va para allá, la fuerza. Eso es porque es protón. Pero si rotamos la velocidad nuevamente es sobre el campo magnético, es dextrógira, o sea, el tornillo aprieta, iría para allá. Para adentro, pero como un electrón viene contraria porque el signo menos le cambia el sentido al producto cruz. Quiero que me contesten si entendieron esa figura. Voy a pausarme 5 minutos. Sí, Perfecto. Eso es importante. Vamos a ver si hay algo más aquí, estas figuritas que nos puedan servir. Aquí está la regla de la mano derecha. Miren, si utilizan la palma de la mano así de lado, entonces el pulgar determina la fuerza, los dedos, la punta de los dedos, la velocidad, y entonces la perpendicular, el campo es perpendicular, el campo magnético es perpendicular a la palma. Si la ponen vista de frente, entonces
La velocidad la da el pulgar, los otros dedos dan el campo y la fuerza da la línea perpendicular a la palma. A mí en lo particular me es más fácil esta, porque sí, ¿verdad? Me es más fácil esta. Si fue, esto, por supuesto, esta figura está referida a que si fuera un protón, una carga positiva. Si fuera una carga negativa, iría contraria, para allá, ¿verdad? Atravesando la palma hacia adentro. ¿Ok? Entonces esas figuritas son interesantes, nos ayudan a visualizar ¿verdad? A visualizar la dirección de la fuerza. Ahí tenemos un ejemplo en esta figura también. La velocidad y el campo. La velocidad está en el eje X y el campo está aquí en una dirección en el plano XY, formando 60 grados con la velocidad. Como ambos están en el plano XY, la velocidad y el campo, la fuerza tiene que estar en el eje a lo largo del eje Z. Veamos qué pasa. Si roto B sobre la velocidad sobre el campo, es una rotación sentido contrario a manecillas del reloj, o sea, es una rotación levógira. Y entonces esa rotación hace que el tornillo salga. Entonces el simple producto de la velocidad con el campo iría para arriba, porque el tornillo aflojaría. Miren la rotación, iría para arriba. Pero como se trata de un electrón, de una carga negativa, la fuerza es contraria, para abajo. ¿De acuerdo? Entonces esa figurita ilustra también el sentido de la fuerza. Claro, eso se puede hacer analíticamente si nos dan a nosotros las componentes cartesianas de los vectores, velocidad y campo magnético, y solamente tengo que seguir las reglas de X cruz X, X cruz Y, X cruz Z, Y cruz Z, etcétera, para obtener el resultado. Paro esto acá porque esto es el último que voy a ver, el momento de torsión, y vuelvo a la presentación de campo magnético. Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos. Entonces, lo que ocurre es que si nosotros lanzamos una carga, en este caso una carga positiva, la que está dibujada ahí, en presencia de un campo magnético que va entrando a la figura, entonces la fuerza magnética apunta hacia el centro, o sea, apunta en esta dirección. Entonces miren que en este caso la fuerza, el campo y la velocidad son perpendiculares. O sea, la velocidad no lleva ningún ángulo respecto al campo. En ese caso, entonces, la fuerza, al ser perpendicular acá, no va a causar ninguna aceleración sobre la velocidad. No la va a acelerar. No la va a acelerar porque es perpendicular. No le va a cambiar la magnitud de la aceleración. Nosotros sabemos que las fuerzas, ¿qué es lo que hacen? Las fuerzas cambian la magnitud, cambian la aceleración. ¿En qué la pueden cambiar? La pueden cambiar en magnitud, en dirección y en sentido. En este caso, la fuerza no está cambiando la magnitud de la velocidad porque está perpendicular. Entonces, una fuerza perpendicular no cambia la magnitud, pero sí puede cambiar la dirección y el sentido. Y entonces lo que ocurre es cabal lo que ocurre en el caso de un movimiento circular, en el cual la fuerza lo que hace es irle cambiando la dirección al vector velocidad en cada punto. Miren cómo cambia acá y producir una aceleración hacia el centro del círculo. Y entonces ese sería un movimiento circular uniforme debido a la presencia del campo magnético en esa distribución. Entonces eso es lo interesante, ¿verdad? Que, bueno, si la partícula es soltada perpendicular al campo magnético, o sea, si la velocidad es perpendicular al campo magnético, como en este caso, entonces se va a quedar dando vueltas aquí en un círculo.
Vamos a ver después que si se le da un cierto ángulo a la velocidad, lo que va a generar es un movimiento en una hélice, o sea, va a estar describiendo círculos con un paso y va a ser un movimiento helicoidal, pero en general, esta sería la situación, un movimiento circular uniforme. Entonces, las características de este movimiento son las características dinámicas que le conocemos al movimiento circular uniforme. Si aplicamos la segunda ley de Newton, la única fuerza que actúa es la fuerza magnética, y entonces esa va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza magnética sabemos que como la velocidad es perpendicular al campo, el ángulo es 90 grados y el seno de 90 es 1, y entonces queda nada más el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético. Y eso debe ser a la masa por aceleración. Pero sabemos que la aceleración es, en el movimiento circular uniforme, la velocidad al cuadrado entre el radio. Y por esa razón nos queda esta relación que está aquí. Si nosotros despejamos, entonces, lo que vamos a tener aquí son las expresiones siguientes, ¿verdad? Las expresiones para lo que se llama el radio de Bohr, la frecuencia de ciclotrón y el período de rotación. Recuérdense que en el movimiento circular uniforme, la velocidad lineal, que es v, es el producto de w por el radio. Entonces, de ahí se van dando esta fórmula, ¿verdad? Al ser w por el radio, en vez de poner b acá, pongo yo w cuadrado r cuadrado y voy obteniendo entonces r. W al ser velocidad por el radio, bueno, la velocidad es, la velocidad simplemente acá es qv dentro de m por el radio. Entonces si divido la velocidad entre el radio, obtengo w y entonces tengo qv entre m. Esta sería la frecuencia de ciclotrón, la frecuencia en radianes por segundo, o sea, lo que le llamamos nosotros la velocidad angular, no la frecuencia f, que es 1 sobre el período. Y el período sería 2pi entre la frecuencia. Entonces sería 2πm entre qv, que son las fórmulas que ya conocemos nosotros del movimiento circular uniforme. Miren, en términos del campo. Entonces un radio de Bohr va a ser más grande en la medida, para una masa dada, va a ser más grande en la medida que el campo magnético sea más pequeño. Entonces campos magnéticos más intensos van a dar radios de Bohr más pequeños y viceversa. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Cuando les pregunten frecuencia de ciclotrón, es esta W que está acá. Ustedes van a desarrollar un trabajo, el trabajo de investigación precisamente va orientado en esto, ¿verdad? En aplicaciones de esto. El trabajo de lectura que van a hacer, mejor dicho, el trabajo de lectura que se les asignó para el viernes, para mañana, ¿verdad? Es una sección de libro. Entonces, si no hay, voy a continuar. Es importante de las fórmulas anteriores, ¿verdad? Que la frecuencia angular y el período no dependen de la velocidad lineal que tiene la partícula. Y a la frecuencia, como les decía, se le conoce como frecuencia de ciclotrón. Esto es aplicable en aceleradores de partículas, en osciloscopios también, estas propiedades. Lo que ocurre es que, digamos, si ustedes le dieran un ángulo a la velocidad respecto al campo magnético, lo que sería, la trayectoria sería una hélice con un paso definido, con un montón de círculos entonces que van acá con un radio de ciclotrón y una frecuencia de ciclotrón definida. Y entonces irían dirigiendo la partícula a impactar contra una pantalla, al final de cuentas. Es una trayectoria helicoidal, pero eso es siempre y cuando la velocidad se oriente con un ángulo respecto al campo. Si la velocidad se orienta perpendicular al campo al tiempo cero, en el v sub cero, entonces la trayectoria va a ser un movimiento circular uniforme. Ok, vamos a hablar aquí de fuerza magnética debido a una corriente filamental. Vamos a suponer entonces que por un alambre largo, recto, circula una corriente. Ese alambre yo lo puedo poner en un campo magnético. Si yo no tengo corriente en el alambre no experimenta ninguna fuerza.
¿Por qué? Porque no hay cargas moviéndose, no hay cargas aquí con velocidad. Entonces el alambre no experimenta ninguna fuerza. Aquí está el imán, que es el que produce el campo. Pero, entonces, ¿qué es el caso acá? No hay corriente, no hay fuerza. Si se produce una corriente hacia arriba, dada esta configuración de un campo entrando, tendríamos velocidades, electrones moviéndose hacia arriba, o cargas moviéndose hacia arriba, cargas convencionales moviéndose hacia arriba. Y entonces la fuerza haría desviar al alambre en esta forma, experimentaría una desvío hacia la izquierda. Claro, eso es suponiendo que nosotros tenemos el campo entrando a la figura. Si fuera saliendo sería efecto inverso. Si la corriente va hacia abajo en ese mismo campo, lo que vamos a ver nosotros experimentalmente es ver que el alambre se dobla, la corriente se dobla, ¿verdad? La corriente se dirige hacia el cable se curva hacia la derecha por la fuerza que hace, la fuerza que experimenta la corriente debido al campo magnético. Entonces podemos ver, en esto simplemente podemos ver que hay un efecto del campo sobre corrientes en movimiento, sobre una corriente, mejor dicho, sobre una corriente, y ese efecto se manifiesta a través de una fuerza. Entonces aquí tenemos una figura, ¿verdad? Por ejemplo, este es un conductor, un alambre recto, largo, en los cuales los electrones, los protones, vamos a poner cargas convencionales, cargas de Benjamín, tienen una velocidad de deriva BD. Entonces, lo que ocurre es entonces que el campo magnético entra a la figura, entonces la fuerza magnética tendería a ser hacia arriba. Y esa fuerza magnética es el producto cruz de QB cruz B. Ya habíamos visto eso antes, ¿verdad? B cruz B. Entonces, si nosotros viniéramos y tomáramos todo el alambre, voy a considerar todo el conductor, esto sería la fuerza sobre un poquito de carga Q, sobre, por ejemplo, una de las cargas. Si nosotros tomáramos un elemento diferencial, esta sería la fuerza sobre un dQ. Pero si integramos sobre todo el alambre, como es recto, la fuerza simplemente es IL cruz B. Aquí, porque al sustituir aquí, en vez de B, ponemos DL en DT, y al poner acá, sabemos nosotros que esto sería un DQ, y un DQ en DT es la corriente, y entonces la fórmula quedaría como IL cruz B. Esta fórmula 8 es la fuerza sobre un alambre recto por el que circula una corriente I, cuya la longitud del alambre es L, y el campo, en presencia de un campo magnético perpendicular, de cualquier campo magnético B. Y digo de cualquier campo magnético porque tenemos acá una cruz que nos indica que puede haber un seno de un ángulo. En esta figura, por ejemplo, sería directamente ILB, porque el campo ILL son perpendiculares. Si nosotros tuviéramos un alambre curvo, entonces cada DDL, los DDL son variables. El ángulo que forma el campo con el DDL es variable. Y entonces acá la fuerza no sería solamente B, L cruz y L cruz B, sino que sería la integral sobre todo el alambre. Y entonces agarramos un elemento diferencial de L o de S del alambre e integramos aquí. Aquí hay un error. Aquí las personas que escribieron esto y a los que lo revisamos se nos pasó. Aquí, miren, acuérdense que va primero el vector I de L y después va B. Entonces está cambiado el producto cruz. Entonces vamos a tratar de ver aquí con el lapicito este, a ver si marcamos eso. Realmente aquí sería I de L cruz
B. ¿Ok? Está al revés. Entonces, entonces ustedes lo que harían es que dividirían el alambre en pedacitos, escribirían qué es esto y luego habrían la integral para encontrar la fuerza total. Pero si el alambre es recto, entonces la fórmula simplemente es IL cruz B, sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo en orden, Lee. Todo en orden. Entonces, aquí termina esta parte. Voy a retomar ahora la otra partecita que está acá. Y vamos a ver aquí nosotros esto que es bien interesante. Lo que se llama momento de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme. El momento de torsión es el torque, el famoso torque, ¿verdad? El que los ingenieros civiles usan ahí para las vigas y para todo eso, pues es el mismo, solo que aquí no estamos hablando de carga, de peso, sino que estamos hablando de fuerzas magnéticas, pero todas las fuerzas hacen torque, pueden hacer torque. Entonces imaginemos nosotros, por ejemplo, esta espira cuadrada de corriente, una espira cerrada de corriente. Este campo magnético que viene en esta dirección de acá, hacia la derecha. Ustedes pueden ver que hay 4 segmentos, un alambre, un segmento 1, un segmento 2, un segmento 3 y un segmento 4. ¿Verdad? Entonces hay fuerzas sobre los 4 alambres. Entonces la fuerza sobre este segmento 1, por ejemplo, vamos a ver cómo es. Las F2 y F4. La F2 y F4, como la fuerza es B y L porque son perpendiculares, entonces es la fuerza sobre el 2 y el 4 es la longitud que es A, el campo magnético que es B y la corriente que es I. Y entonces las fuerzas sobre 2 y 4 son iguales, solo que van en sentido contrario, porque aquí la corriente va para arriba, o sea, la velocidad, o sea, el DL es para arriba. Si el DL es para arriba y el B es para la derecha, rotamos así, sería rotación dextrógira y la fuerza vendría entonces iría entrando al plano. Sería un tornillo que soca. En cambio aquí el DL viene para abajo, el campo viene para acá, entonces sería un tornillo que afloja, o sea que sería hacia afuera. Entonces esas dos fuerzas se oponen y se cancelan. La fuerza sobre 1 y 2 y 3 igual. La fuerza sobre 3 es 0 porque el campo es paralelo ahí. Y aquí el campo también es paralelo ahí. Entonces la suma de las 4 fuerzas, la sumatoria de fuerzas sobre la espira es 0. O sea que la espira no debe tener traslación de su centro de masa. Porque la suma de las 4 fuerzas es 0. O sea, no acelera. ¿Les queda claro eso? Antes de pasar al torque. Sí. Bueno, no hay fuerza, pero fíjense que hay torque. ¿Por qué razón? Las fuerzas que no son 0, la fuerza, me están quedando 5 minutos, pero si me dan 10 minutos más después, al finalizar, reabrimos inmediatamente y terminamos, para que no dejemos esto en cabo suelto. Ok, vean lo que pasa. Miren que la fuerza 2 sobre la cara 2 y la fuerza 4, aunque se cancelan, tienen brazos de fuerza, tienen torques distintos, porque la fuerza 2 hace rotar en un sentido respecto al punto O, hace rotar así, sentido dextrógiro. Al rotar R cruz F, ¿verdad? El torque. Y esta al rotar R cruz F, también. Entonces las dos rotan para adentro, o sea que ambas generan una rotación en el mismo sentido. Una rotación así y una rotación así. Entonces los torques se refuerzan en vez de cancelarse.
Entonces va a haber un torque neto que va a generar una rotación así como la señala esta flecha. Entonces quiere decir que esa espira, ahí la estamos viendo entrando, ¿va? En una toma entrando completamente, porque es lo que interesa, esa espira, ahí está entrando, ¿verdad? Esa espira rotaría debido a las fuerzas que hay sobre los alambres 2 y 4. Entonces, la fuerza 2 y la fuerza 4 es I a B, tienen la misma magnitud, pero el torque sería la F2 por B medios más F4 por B medios. ¿Por qué B medios? Porque V es esta magnitud y el brazo de fuerza, el brazo de palanca es B entre 2, que es la distancia del punto de aplicación de la fuerza al eje, ¿ok? Al eje, del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si sumamos las dos, entonces nos va a dar I a B, o sea, un torque neto sobre la espira. Entonces, al haber un torque neto sobre la espira, ese torque sería I a B. Y le llamamos máximo porque en este caso nosotros tenemos que la espira está en este plano. Está en un plano dado así. Puede ser que la espira esté rotada respecto al plano. Bueno, una vez que rote va a comenzar a cambiar el ángulo. Y al cambiar el ángulo, entonces va a haber un ángulo, un seno de un ángulo, y este no va a ser el valor del torque. El torque va a ir variando desde un valor máximo hasta un valor mínimo. El valor máximo es este que tenemos aquí, cuando la espira está orientada perpendicular al campo, así, ¿verdad? Y a B. Pero, ¿qué pasa? Pues, miren ahora que la espira rota. Es que la espira la orientamos para que rote, la orientamos así, ¿verdad? La orientamos entrando a la figura para que rote. O sea, con las caras 2 y 4 entrando. Igual, la fuerza sería 0 porque las otras dos se cancelan y estas serían antiparalelas. Aunque no fueran 0, se cancelan. Entonces, si tenemos ahí un torque que sería entonces el brazo de palanca, es la distancia perpendicular del punto de aplicación de la fuerza al eje de rotación. Entonces sería esta distancia que está acá, que sería B medio seno teta. Entonces sería B medio 0 teta. Y entonces el torque total sería I a B seno teta. Aquí falta un teta, que es el que está escrito acá. Y ese sería el torque de la espira. Ahí se me cambió esto, discúlpenme. Se me fue el mouse. Entonces sería ahí el valor del torque neto. Entonces quiere decir que esa espira rotaría. Y el torque lo podemos escribir entonces como el área como vector se escribe como el producto de los dos lados por el seno del ángulo que está formando. O sea, el área es AB y tiene un vector n perpendicular. Ese vector n formaría un ángulo teta con el B. Entonces sería IA cruz B como vector. Porque el torque es un vector y su magnitud es IAB seno teta. Ese torque, entonces, ¿qué produce? Pues produce rotación. Produce rotación. Entonces, ese es el principio que tienen las bobinas. Ponen un alambre con una corriente en un campo magnético y entonces entonces el alambre comienza a rotar y ese es un motor. Eso es lo que se llama, eso es un motor eléctrico prácticamente. Comienza a rotar y comienza a generar energía cinética, ¿verdad? Entonces ese es un motor, el comienzo de un motor eléctrico, ¿verdad? Ese es el diseño. Entonces lo que hacen es, para lograr un torque mayor y volver la corriente más grande, hacen lo que le llaman el embobinado, que lo que hacen es ponerle un montón de vueltas al alambre, a la espira, para que generen n veces I de corriente, tener un torque más grande y una rotación mayor, ¿verdad? Entonces, exactamente ese es el principio del motor eléctrico. Exactamente eso, así de simple. Bueno, hay circunstancias en que las espiras son circulares, corrientes circulares, anillos, alambres
circulares. Eso es interesante sobre todo cuando tenemos corrientes atómicas en las cuales podemos suponer nosotros que atómicamente hay corrientes pequeñas microscópicas que se mueven en pequeños círculos microscópicos, ¿verdad? Que entonces el mismo momento debido al spin del electrón de estar cambiando, de estar girando de un medio a más un medio, genera un momento magnético microscópico a nivel atómico, del mismo spin del electrón. Entonces, en ese caso se define lo que se llama el vector mu, que se le llama momento dipolar de un momento dipolar, ¿verdad? Mu. Ese mu está definido en términos del área. Tiene la misma dirección que el área, pero de acuerdo a la circulación de la corriente. Acuérdense que entonces si la corriente circula así como está dibujada aquí, entonces veamos, es una rotación, es una retracción levógira y el tornillo sale, o sea, va para arriba, el vector área. Y ese mu tiene la misma dirección que el vector área. Y viene definido su magnitud como el producto de la corriente por el área. Y se le llama momento dipolar magnético a ese mu por A. A ese I por A. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una bobina, entonces lo que hacen para tener un momento dipolar mayor, le ponen un montón de vueltas a la bobina, mucho alambre, para generar entonces un momento dipolar mayor. Y entonces al ser el torque el producto de IA cruz B, el producto de mu B resulta ser el mismo torque. Entonces si tienen un I mayor, un mu mayor con un N mayor, van a tener un torque mayor y por lo tanto una rotación mayor, una velocidad, las velocidades angulares que se van a alcanzar son mayores. ¿De acuerdo? Y ese exactamente es el principio también de los motores. Lo único que esto también se aplica atómicamente porque el mismo principio se aplica a las corrientes atómicas que se forman en los propios átomos. ¿Alguna pregunta? ¿Saben qué? Se me olvidó. Todavía no, estamos todavía en función, ¿verdad? No nos ha parado. Eli. Ah, bueno, entonces nos dio tiempo de... No, aquí estamos en clase todavía. Nos dio tiempo de terminar entonces. Si no tienen ustedes preguntas, entonces ese sería el contenido de la clase de hoy. Para el día de mañana yo les ofrezco traerles problemas de este capítulo, del capítulo 29. Eso es lo que vamos a ver mañana. Ejercicios del capítulo 29. Y este es el último capítulo, ¿verdad? Que entra en el quiz del viernes. Perdone que no le escuché muy bien. Este sería el último capítulo que entra en el quiz del viernes. Este sería el último capítulo que entra en el quiz del viernes. ¿Ok? Así es. Gracias. A sus órdenes. Y también el último que entra en el examen, ¿ok? O sea, el examen entra hasta este capítulo. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Bueno, entonces, miren, mañana otra vez, yo tengo algunos problemitas, algunos jueves y algunos viernes, por cosas personales, y algunos martes. Entonces, la clase igual, mañana la vamos a dar a la misma hora, y para los que no puedan llegar va a estar grabada. Ahorita estos videos ya van directo casi para YouTube, para que puedan pasar al canal, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Listo, Lick. nos vemos mañana.